de verlo. ¿Y qué consiste este programa? El programa consiste en una entrevista de Corina a Corina. ¡Ay, qué peligro! Yo voy a decir Claro. esto. Si mi amor, mamá, la protagonista de esto ha sido tú, mi de vaina me dejaste hablar. Hola, mi amor. ¿Qué te parece eso de que yo te entreviste a ti? Hola, mamá, eso es un peligro. No hay ningún peligro porque las mamás somos mamás. Las mamás regañamos cuando se debe y las mamás ocultamos lo que se debe. Por ejemplo, si yo me pongo a hablar de ti chiquita, ¿qué te parece? Peligrosísimo, mamá. ¿Por qué? Bueno, es que me lo han preguntado muchas veces y ahora me lo están preguntando más. ¿Qué te preguntan? Me preguntan, bueno, ¿cómo era María Corina cuando estaba chiquita? Perfecta. María Corina era lo más mandón que yo me puedo imaginar. Mamor. Cori, me dijeron que dijera la verdad. Ay, mamá. Eras mandona, eras voluntariosa, ¿Qué significa eso? que solamente hace lo que ella quiere. Pero también tenías cantidad de cosas buenas. Yo no vine a hacerte una entrevistica de decir cosas Bueno, malas. lo que pasa es que también tenía el ejemplo. Me vas a decir tú que yo era mandona. Mira quién lo dice. Pero yo era tu mamá, soy tu mamá. Entonces, bueno, de chiquitica, si me remonto el día que naciste, sí te puedo decir que es uno de los 4 días más felices de mi vida. Bueno, y de tu papá ni se diga. Estábamos Pero los ustedes dos. querían un hijo varón, ¿o no? No, lo dijimos todo el tiempo entre los dos. Yo le preguntaba a Enrique, ¿tú quieres un varón? No, mi amor, yo lo que quiero es un hijo o hija sano, bueno, honesto, era una de las primeras cosas que él decía. Inteligente, sano, estudioso, esas eran las cosas que quería papi. Pero yo también, yo quería esas cosas y algunas otras. Por ejemplo, quería que fuera cariñosa, que fuera muy de la casa y que fuera muy estudiosa. Eso a mí me interesaba mucho. Y yo te puedo decir que todas esas cosas las has cumplido. Ay, ma. Bueno, yo creo que de verdad si yo algo le tengo que dar gracias a Dios y a la vida es el ejemplo que tú y mi papá nos dieron, ¿no? Sobre todo de criarnos con mucho respeto a nuestra dignidad, nosotras 4, ¿sabes? De haber tomado la decisión de criar hijos libres, que es mucho más difícil que dependientes o sometidos, ¿no? Y de respetarnos en nuestras propias decisiones y en nuestros errores, que cometimos mucho. Fíjate que yo, ahora que estás hablando, me acuerdo lo que yo hubiera querido que ustedes jugaran tenis. Y lo que hice posible para que jugaran tenis. Y jugaron hasta donde se pudo y hasta donde yo las pude empujar para seguir tus pasos. Sí. Y después tú dices que yo soy voluntariosa y competitiva. ¿De dónde crees que salí? Con tu tenis, hiciste lo que quisiste hasta que fuiste la primera de este país. Entonces, no te creas, tenerte a ti también de referente a uno ¿sabes? Como que lo impulsaba mucho, porque tú y mi papá eran personas extraordinarias en muchos sentidos, sobre todo en el plano humano, en el plano de la calidad humana más. ¿Sí? Sí. ¿Por qué dices tú eso de mí? Bueno, mamita, porque además yo creo que, o sea, hay una cosa que yo siempre recuerdo y es que tú nos transmitías que de alguna manera quienes más habíamos recibido, más teníamos que dar, ¿no? Y esa conciencia de que va más allá de la generosidad, hay algo de responsabilidad allí, ¿no? Y yo creo que todas las veces que yo tenía desafíos en la vida o cometía errores o salía mal en un examen o metía la pata, algo siempre decía, Dios, ¿qué estarán pensando o esperando mi papá y mi mamá de mí? O sea, tener ese referente es algo que yo creo que te da mucha seguridad y también te impulsa a tratar de ser mejor, tu mejor versión cada día, ¿no? Eso que estás diciendo ahorita me recuerda la aventura que tuvimos juntas, de verdad, pero muy juntas,
de la Fundación Atenea, porque cuando yo fui la primera vez, que me llevó así casi alada por los cabellos una amiga, dice, tú tienes que venir a ver esto, Corina. Y yo decía, pero cuando llegué y vi lo que vi, dije, papá Dios, ¿para qué me mandaste para acá? ¿Para qué me mandaste a este lugar? Y después cuando venía para acá, me acuerdo que en esa época ustedes vivieron aquí durante un tiempo. Yo estaba en estado. Y tú estabas en estado de Quique. Y no, de Carlos. De Quique. No, de Ricardo. De Ricardo. De Ricardo. Sí. Bueno, tú te acuerdas de eso mejor que yo. Pero yo decía, la persona que me puede ayudar en esto es María Corina. Y entonces tú viniste con un plan de que yo estaba trabajando, mamá, yo estaba trabajando además en lo que yo quería, como ingeniero, siguiendo los pasos de mi papá. Yo no tenía ningún plan en mi vida de desviarme de esa ruta, que me apasionaba lo que estaba haciendo, ¿no? Yo sé, y entonces te digo, ¿y cuál es el plan que tienes ahora? Porque cuando viniste de Valencia te quedaste sin trabajo. Y entonces me dice, es que me llamaron para rescatar una agencia de viajes que está quebrando, que está muy mal. Y yo, ay no, Cori, yo tengo una idea mucho mejor, y es que tú me ayudes a rescatar un sitio que es una cárcel de niños. Tú me dijiste, ¿qué? Ven conmigo para que lo veas. ¿Te acuerdas? Y lo más lindo de esa experiencia, que después, bueno, por otras razones, no siguió adelante como a mí me hubiera gustado. Me acuerdo, pero como si fuera ayer, que era la Navidad y tu papi y yo nos fuimos de viaje. Y cuando nos dijimos adiós, no le teníamos nombre al plan. Y dijimos, tú piensas por tu lado un nombre, que yo voy a pensar por mi lado uno. Y cuando llegamos en enero y empezamos a hablar de eso, habíamos llegado al mismo nombre. Eso a mí me impactó y me sigue impactando. Sí, sí. Y bueno, tú sabes que de alguna manera más, yo ahí sentí un poquito como que yo estaba, no traicionando, pero abandonando a mi papá, ¿no? Yo no sé si tú sentiste un poco eso, que No. Tú me estabas jalando para eso, y cuando él quería que yo trabajara con él y que siguiera con él, ¿no? Pero yo no tuve ninguna duda, porque al final sentí que la trascendencia de cambiar esa realidad, o sea, la trascendencia que le daba a mi vida poder cambiar la realidad de esos niños, y yo sí confieso que sentí culpa viviendo tan cerca. A mí me pasó eso. Tú también lo sentiste, sí. de no haberme enterado siquiera antes, sí. O sea, no haber sabido que esta era una realidad. Y sabes más, que la semana pasada que estuve en el Centro Plaza, venía caminando y me paró una muchacha, la semana pasada. No me digas. Ya tenía, man. Ya tenía. Ay, a mí me da una emoción. Que hoy día tiene su trabajo, su vida, sus hijos. Te mando muchísimos saludos, no te lo había dicho, pero y me he encontrado varios niños de Atenea a lo largo de estos años. Bueno, y hay uno en una de las orquestas alemanas. En la Filarmónica de Berlín, ma. Al sentir que pudimos tocar algunas vidas para bien. Tocamos, ¿sabes? Sí. Yo creo que más de lo que creemos, pero eso ya no lo podremos saber. Pero papá Dios lo sabe. Ya se acerca la Navidad y es propicio empezar a prepararse. Me acuerdo los arbolitos que yo hacía en el paraíso. Yo no sé si tú te acuerdas, porque ustedes estaban mínimas. Claro, yo trabajaba como 3 días en ese arbolito y después hacíamos un nacimiento. Nunca podía compararse ni en lo más mínimo con lo de la tía Elisa Elvira. Con los de la tía Elisa Elvira. Por cierto, que yo tengo uno así, que lo cuido como si fuera un bebé. La tía Elisa Elvira era una de las artistas más increíbles, o sea, ceramista, pero además yo la recuerdo, yo estaba bien chiquita, pero que ella tiene, claro, yo era tan chiquita que quizás hoy en día no, las proporciones no son las mismas, pero yo me imagino como un salón enorme. Pero es que era un salón lleno de figuritas, y entonces era que si el chichero, el que vendía empanadas, el que vendía arepas, o sea, y era un nacimiento, o sea, lleno de historias y de... Es que era una cosa... Y todo hecho con cerámica, una cosa... Y cerámica hecha por ella, y entonces hacía
el pájaro guarandol, Exacto, el, exacto, el, exacto. Todas las el, ¿cómo figuras es que del es folclore. Ay, qué todo lo belleza, qué folclórico, belleza. la lancha Nueva Esparta, hacían cosas increíbles y ella de repente salía una cosa, hasta los Beatles los hacía, Ah, las cosas que iban mira, mamá, saliendo pero en el nosotros no mundo. heredamos nada de esa beta artística. ¿Cómo que no? Y Ana Ah, Ana Teresa, Teresa, claro, Ana claro. Teresa pintando. Mi hermana. Mariana tuvo una Y época de artista, epa, ese cuadro es de Ana Teresa, mi hermana. claro, y es uno de sus primeras obras, de los primeros óleos. Nos va a sacar de abajo. Pero yo te digo, yo no sé por qué Ana Teresa no se empeña más en hacer más cuadros o ahora está haciendo otras Pero cosas mira, de ¿qué cerámica, te heredó entonces Ana Teresa? El arte. Mariana, el el deporte. deporte tuyo. Clara, el humor. Oye, sí, de mi papá. El De mi humor de tu papá. papá, pero corregido y aumentado. Sí, 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 sí. Porque Clara es que nació Y riéndose. después dicen que yo heredé tu mal humor. María Corina, no te voy a entrevistar más nunca. ¿Quién ha dicho que yo tengo mal No, yo humor? tampoco tengo mal humor. Ustedes me ponían de mal humor. Las tremenduras eran, porque las tremenduras son parte de la niñez, eran ya llevarse a los primos que venían de visita, por supuesto, toda la semana, y decirle, en esta casa hay varios secretos, y yo se los voy a enseñar sin que mi papá y mi mamá sepan. Por supuesto que no pudo, porque aunque trató, Pero es que esa es una casa que tiene, bueno, no sé, ya tendrá 100 años, donde prácticamente nació mi papá. bueno, a Y los 3 años. exacto. Y en la época fue construida en la época de la dictadura de Juan Vicente Gómez. Entonces, ¿te acuerdas más? Los pasadizos. Sí. Y que nosotros nos poníamos, papi, enséñanos los pasadizos, donde se escondían los muchachos de la generación del 28, Y ¿no? esa era la Los amigos de principal Armando. tremendura que tú tenías, Es enseñarle. que yo los quería meter y encerrar, dejarlos encerrados en los pasadizos secretos. Las otras tremenduras eran más, no, yo no diría que a mí me llamaban la atención. No, yo sí hice una vez una cosa que yo me acuerdo, ¿te acuerdas más? Que habían todos los mangos alrededor de la casa de Mememe, y como yo era la más grande de los primitos, los sometía. Y entonces los ponía a agarrar mangos y hacíamos, pero unas bolsas de mango así, y las ponía que todos las vendieran, y por supuesto yo les daba una comisión bastante marginal de lo que recogíamos. Y en eso mis tías se enteraron, y yo ya tenía una fortuna para esa época, yo eran como 100 bolívares, pero era literalmente una fortuna. Y mis tías, María Corina, está explotando tu primo. Y me hicieron donarlo a la Casa Cuna Blanca Baldó. Ustedes casi acaban con todo mi espíritu altruista ese día. Yo tenía como un mes de trabajo vendiendo más. Bueno, me vendían ellos. Ma, ¿de dónde sacaste tú el nombre de esta casa? Que a mí siempre me ha impresionado mucho lo que significa. Sí, es verdad. A mí me han pasado muchas cosas así en la vida, pero yo quería democracia total. Entonces yo empezaba, María Corina, Mariana, Enrique, Ana Teresa, Clara, ¿qué nombre le ponemos a la casa? Entonces empezaban los nombres, ¿cómo se llamaba la casa de mi papá y mi mamá? La casa del paraíso nunca tuvo nombre, etcétera. Entonces, ay, vamos a ponerle por fin, ay, qué ridículo es. ¿Cómo se les ocurre que si por fin? Ay, la gente cuya casa se llame por fin, que me perdone. Mamá. Ay, entonces, ¿cómo? Bueno, entonces un día yo estaba leyendo un libro de Lord Acton. Ajá. Ahora se me olvidó si es Acton o Acton, pero bueno. Y el libro se llama El camino hacia la libertad o algo así. Y entonces en el libro, en el prólogo, está esa frase, Amalie. Y yo digo, Amalie, pero esto es un nombre perfecto para mi casa. Sigo leyendo la expresión más antigua en el idioma sumerio
de la palabra libertad. Y como yo soy una fanática de la libertad, entonces yo digo, como ninguno de ustedes dijo nada y propuso ningún nombre, ya yo lo elegí. La casa se llama Libertad en Sumerio. Qué bello, man. Corina, sí, por favor. Yo quisiera no desperdiciar esta oportunidad, doctor Caldera, para hacerle un tipo de preguntas que yo no creo que se le hace con frecuencia. Su gran obra y su posición de estadista, de profesor, de gran político, la conoce bastante todo el país. Pero yo conozco muy poco, y yo creo que el país conoce muy poco, de Caldera el hombre, los aspectos humanos. ¿Cuándo se le puede preguntar a usted? Y eso es lo que yo le quiero preguntar ahora, acerca de sus sentimientos, acerca de sus emociones. La primera pregunta, ¿cuál es? Se refiere al miedo, a Al la miedo. tristeza. ¿El miedoso? ¿Ha tenido miedo alguna vez? Miedoso no soy, pero he tenido miedo alguna vez. ¿Cuándo ha tenido miedo? ¿Cuál ha sido su experiencia de miedo más profunda? Cuando me han dicho, por ejemplo, en que tengo que ir a un sitio y me dice, lo van a matar ahí en el camino. Mira, te voy a decir dos palabras que yo creo que son opuestas, pero es lo que yo siento. Una lo llevo con orgullo y otra lo llevo con, ¿y por qué me están sacando a mí esa cantidad de cosas que no tienen nada que ver, que yo ni me acordaba? Pero Masa, él es bella y a veces dice cosas hasta inteligentes. Mentira. ¿Te ven? Súper inteligente. Súper inteligente. Pues déjame decirte que yo me siento muy orgullosa, mami, y cuando la gente me compara contigo, físicamente quisiera yo. Ay, María Corina, pero por claro favor. que sí, ma. Y además me siento orgullosa, porque al final yo creo que tú fuiste una mujer, una generación que le tocó abrirnos caminos. ¿Por Bueno, qué? mami, pero yo creo que de alguna manera, en ese sentido, tú nos enseñaste en que no había límite y que no había techo. Y que muchas veces, y a mí me ha pasado muchas veces en mi vida, que te dicen, chica, tú no vas a hacer eso porque eres mujer. Y yo creo que, y yo digo, pero ¿eso qué tiene que ver? O sea, eso, yo no, el ser mujer nunca ha sido un límite para mí, ni un obstáculo. Y yo creo que en buena medida por lo que tú nos transmitiste, ¿no? Y en mi casa, claro, éramos puras mujeres, pero era inconcebible pensar que por un tema de género había algo que estaría Sí, limitado, ¿no? limitado. Ay, si es verdad que esta entrevista la estamos haciendo porque viene tu cumple. Ay, a propósito de tu cumpleaños, mi amor, yo deseo que tu papá siga guiándote, porque yo sé que él está contigo todas las noches. Todas las noches se lo pido y yo sé que él está allí. Y de lo que falta, quiero que cumplas tus sueños y que lo hagas todo de la mejor manera posible, como siempre te he pedido. Que hagas lo que hagas, lo hagas a la mejor de tus habilidades. Gracias, ma. Gracias, ma. Y la verdad es que, ¿te acuerdas del último cumple que lo pasamos los cuatro juntos? Sí. Gerardo, mi papá, tú y yo. Y nos íbamos a imaginar que era el último juntos. Pero yo sí te digo, ma, y lo hemos hablado antes, mi papá está muy, muy cerca de mí, yo sé que de ti también. Él está cerca de ti. Y nos está Y va a acompañando estar y acompañando. cuidando toda la vida. Todo el tiempo le pido, papá Dios, que si tú vas a llegar a donde tú has querido, que me dé vida. Pero papi como que no se lo pidió. Papi como que prefirió verlo desde el cielo. Bueno, él está con nosotros. Quiero mucho. Tú sabes en lo que te estás metiendo, tú sabes quiénes son lo que más va a sufrir. Y entonces le decía, yo. Y me dice, no, la gente que tú más quieres. ¿Cómo se ha transformado tu vida después de la muerte de tu papá? Ay, muchísimo. Y la verdad es que han sido unos meses tan particularmente intensos que a veces yo me pregunto si precisamente este nivel de actividad me ha ayudado a soportar el vacío. Yo siempre le tuve terror
al día en que mi papá no estuviera. Dije, yo no voy a ser capaz de vivir sin él. Y creo que fui capaz de seguir gracias a él. Yo creo que mi papá me levantó, me sacudió de la cama y me empujó, pero me hizo sentir que estaba de ahora en adelante siempre conmigo. Yo le digo siempre, en la palma de tu mano, papá. Eso lo pusimos en una oración en su despedida. ¿Qué hábitos sostenidos en el tiempo mantienes con tu mamá y ahora a nivel espiritual con tu papá? Wow, muchas cosas. Nosotros tenemos como muchas cosas que eran cotidianas, ¿no? De vernos los fines de semana y tener siempre por lo menos un almuercito juntos. Yo llevarme a mi papá a San Antonio, que era el lugar donde nos conectábamos más, porque al final fue nuestra casa, porque como crecimos en casa de mi abuela, este era nuestro lugar donde era la familia, el núcleo chiquito de mi papá, mi mamá y mis hermanas, ¿no? Entonces era el lugar donde estábamos como nosotros, y yo es el lugar donde más me siento hoy en día cerca de mi papá. Pero así que yo te diga que es típico de esta familia, pedirle la bendición, yo creo, siempre apenas. Yo llegaba de viaje y él siempre me estaba esperando, siempre en el mismo sitio, y siempre me decía, qué maravilla, Cori, qué maravilla. Yo podía meter la pata y haber dicho una barbaridad y llegar aquí medio avergonzado. Ojalá mi papá no haya visto esto que dije, qué maravilla, Cori. Para él todo era una maravilla. Además de ese lema, tu papá, me dijeron que tu papá siempre decía, mala cara nunca. Siempre. Es que mi papá fue siempre un ser de luz. O sea, si algo él tenía es que cuando todo el mundo estaba, o sea, triste, negativo, pesimista, él siempre encontraba el lado maravilloso, alegre, positivo. Era una delicia estar con él, viajar con él. Era siempre como un descubrimiento, una emoción, una alegría, en su enorme cultura y al mismo tiempo sencillez y humildad, ¿no? Era tu héroe. Bueno, papá fue todo, mi referente, mi maestro, mi mentor, mi hombro de llanto, momentos de mi vida que yo estaba así que sentía que venía cayendo y él me aguantaba, ¿no? Me aguantó. ¿En qué forma eres vulnerable? A mí me afecta mucho la injusticia. A veces siento que en los momentos en que pierdo un poco la paciencia es frente a la injusticia. Y hacia mí o hacia cualquiera, ¿no? O sea, no me puedo quedar neutra, no me puedo callar. Eso me ha metido mucho problema. Este, y eso, sentir la impotencia ante la injusticia, yo creo que asoma una faceta de mí que a veces me prefiero, quisiera controlar más, mejor. Hay un cuento que siempre es recurrente de tus hermanitas y de tu papá y de tu familia, algo de unos indiecitos. Cuéntanos Pero eso. eso es muy nuestro de los Machado Parisca, porque mi papá siempre echaba cuentos, pero era muy lindo porque siempre eran cuentos que había un aprendizaje, ¿no? Una moraleja, ¿sabes? De verdad, era muy lindo. Mi papá era una persona súper creativa y súper divertida. O sea, él siempre estaba haciendo tremenduras, y de viejo a sus amigos, a todo el tiempo, ¿no? Y eran cuentos como te digo, muy creativos, y entonces eran los indiecitos, y él le ponía el ki al final, entonces era Cori ki, Nani ki, Tete ki, Clara ki, entonces un día Nani ki, Cori ki iban en tal sitio, entonces eran los indiecitos. Y fue muy lindo porque cuando nacieron los nietos, entonces empezó toda la versión de los ki para los nietos. Eso es algo que es muy de los hijos y de los nietos, imagínate tú. Y él los pintaba, me acuerdo que pintaba y le ponía como unas flechitas en la cabeza. Ay, tan bello. Mi papá pintaba buenísimo. Wow. Qué inspiración tan grande te No, conoce tu sí. padre, ¿no? ¿Cómo te enfrentas o cómo te has enfrentado a esta tragedia histórica? ¿Cómo luchas en tu día a día desde hace tantos años cuando decidiste cambiar tu vida y darle un giro a la política? A ver,
Yo he pensado mucho de eso. Yo creo que hay cosas que van pasando y uno no necesariamente tiene conciencia del paso que estás dando. El día que yo visité el centro del INAM con mi mamá y después montamos Atenea, yo no tuve conciencia de que ese día estaba cambiando mi vida para siempre. Ese fue un día que, confrontada a una realidad que yo no conocía, todo mi plan que iba en una dirección hizo así. Yo no puedo seguir viviendo consciente de esta injusticia y no hacer nada. Y así han habido momentos. El siguiente paso fue cuando creamos Súmate. No podemos quedarnos de brazos cruzados sintiendo que el país puede ir hacia un despeñadero y nosotros como ciudadanos ser observadores, tenemos que ser protagonistas de esto, tenemos que impedirlo. Y ahí surgió una... Y fueron, claro, yo en esos momentos que íbamos dando estos pasos nunca me imaginé hacia dónde yo iba enrumbando mi vida, ¿no? Yo jamás me imaginé que yo iba a terminar dedicado al servicio público a la política. No crecí con esa... Hay gente que nace, tú dices, yo voy a hacer cuando sé. Mis planes era, yo voy a seguir los pasos de mi papá y voy a hacer crecer las empresas, voy a generar como gerente oportunidades de empleo, riqueza, etc. Entonces, en la medida que yo iba acercándome a esto, el país se iba agravando su realidad y yo sí vi lo que aquí podía pasar. Y para mí fue enormemente doloroso no haber podido, desde la perspectiva ciudadana y como generación, evitarlo, ¿no? Pero desde antes que llegara Chávez al poder, ya yo estaba luchando por preservar la democracia en Venezuela. Y vi claramente lo que este sistema iba a representar, sin duda. Háblanos de esa trascendencia que puede generar 20, que se está convirtiendo en la fuerza política más importante del país ahora mismo. ¿Cómo te gustaría que se asentara este partido en unos años cuando ya tú no estés también de fuera de la vida política? Sabes que el otro día conversaba con una persona que yo quiero mucho y me quiere y me decía, wow, que veía como un patrón en mi vida, que yo era una fundadora. Y yo, ¿qué quieres decir eso? Bueno, yo fundé en una oportunidad un negocio privado, chiquitico, una empresita. Después fundamos con mi mamá Atenea y Oportunitas. Después fundamos Súmate. Y después, o sea, como el emprender con todo lo que implica, ¿no? La visión de construir espacios con equipos de altísimo desempeño. Y yo debo reconocer que si yo tengo una habilidad que en la vida es poder armar equipos y buscar gente buenísima en sus áreas, ¿no? Y identificar, oye, que este tiro es para esto, enamorar a la gente con la idea de cuando no hay nada tangible, porque cuando yo tengo una cosa grande, la gente se acerca más fácil, pero cuando es un sueño, ¿no? Y yo, no te imaginas cuántas veces tuve que defender la idea de la relevancia de un nuevo partido político en Venezuela, que nos trascendiera, incluso porque yo decía, todo lo que podemos hacer ahora es maravilloso para cambiar el presente y sentar las bases al futuro, pero yo quiero pensar que que podemos dejarle al país. Y 20, más allá de lo novedoso y lo valiente que ha sido en la defensa de un conjunto de ideas, de valores, con nuestro decálogo de principios, la doctrina que hemos construido, es fundamentalmente, es una escuela de liderazgo, de formación y de empoderamiento, aunque a gente no le gusta esa palabra, a ciudadanos que queremos servir al país y cambiar la historia. Y yo estoy maravillada lo que hemos logrado hacer en tan poco tiempo, solo 11 años, y estar en todos los estados, todos los municipios, todas las parroquias de Venezuela, estar alrededor del mundo, gente que viene con muchísima experiencia, que viene de otros partidos o que nunca pensó militar en uno. Wow, a mí me llena de orgullo de poder luchar junto a cada uno de estos y decirle, bueno, este es el regalo que le haremos a Venezuela de ahora y del futuro. ¿Qué valores pueden ser el común denominador de todas esas personas que acompañan 20 o acompañan este ideal de país, de Venezuela? Yo te diría
20 es un espacio de encuentro de gente con muchísimo carácter. Eso es una cosa típica. O sea, ahí nosotros somos, todo el mundo defiende sus ideas y las defiende con convicción, y eso es maravilloso. Y además hay gente que viene con un profundo amor al país. Gente buena, gente honesta. O sea, es un espacio, oyendo, sí es verdad, trabajamos duro y no hay horario y no hay límite a lo que nos imponemos y nos demandamos unos a otros. O sea, somos un espacio muy exigente, yo diría, somos equipos de altísimo desempeño y con experiencia, con conocimientos, con humildad también y con enorme solidaridad. O sea, yo creo que un espacio cooperativo genuinamente, donde estamos ayudándonos y queriendo superar. Y cuando yo veo gente que tiene muchísimo conocimiento en áreas distintas, desde economía, finanzas, infraestructura, ingeniería, el área de la cultura, el área de la educación, de la salud, que están afuera o que están adentro, que están en pequeñas comunidades poniendo en práctica sus conocimientos, sus iniciativas, junto con los que están en institutos de investigación, más el que está haciendo el trabajo día a día de animar a la gente, de inspirar, que al final yo creo que es la primera tarea, inspirar. Yo siento que yo le doy gracias a la vida de poder ser parte de este espacio que al final se convierte casi como en mi familia, porque paso mucho más tiempo con ustedes que con mis propios hijos o mis hermanas. Eres un workaholic, siempre estás trabajando. Siempre, Yo, siempre. Eh, ¿Cuáles son tus estás espacios? saliendo con Gerardo. ¿Cuáles son tus espacios de distracción? Cuéntanos algo que sepa muy poca gente y que te libere, Bueno, en primer lugar, yo no me siento workaholic porque para mí esto no es un trabajo. O sea, realmente es una pasión y es una cosa, es tan maravilloso cuando tú te acuestas cansado después de un día largo, con ganas de que amanezca temprano, de que sea ya de mañana, porque tienes ideas, porque me quedó esto pendiente, no sé cuánto y tal, quiero seguir. Eso es, desde el punto de vista de la vida, es muy gratificante, ¿no? De hacer algo que a ti te gusta y que tú le veas el sentido, la utilidad. O sea, es lo que hace que la vida valga la pena vivirla, ¿no? Lo cual no hace que no puedas disfrutar un instante de solo quedarte viendo así un atardecer. Es mi hora favorita del día, esa hora. ¿Sí? Cuando, ¿sabes? Tú miras mil colores y son mil interpretaciones, cada persona lo ve distinto y te conecta, ¿no? Entonces, yo sí le dedico mucho tiempo a esto y a veces, cuando si tú dices, ¿qué haces en tu tiempo libre? Mi marido va a decir, ella no tiene tiempo libre. Hay un minuto, solamente suelta el celular cuando mete las manos en la tierra, en el huerto. Cuéntanos de eso. Ay, lo que pasa es que lo tengo un poco a un lado, ¿no? Yo creo que estos meses de todos estos recorridos por Venezuela, ese espacio que yo tenía como de intimidad, de encuentro conmigo mismo, también como lo he relegado un poco. Y fue increíble, porque yo era de las que se burla de mis hermanas. Dice, ella no sabe la diferencia entre una lechuga y un repollo, ¿no? No, o sea, mi fuerte no eran las matas. Este, y de alguna manera, esto fue un poco con la pandemia, necesitaba como conectarme con procesos que pudieran tener ciclos, que pudieran tener resultados. Y ahí sí fui descubriendo lo rico que es sembrar. Entonces, buscar semillas, cuidarlas, verlas crecer, regalarlas. Bueno, mi papá fascinaban los rábanos, entonces yo conseguí semillas de toda parte del mundo y yo tenía todas las variedades de rábanos. Y yo le llevaba con el rábano, el morado, el amarillo, el rojo, el zanahoria, el melón, el negro. Este, bueno, es un espacio ha sido un espacio de desahogo, pero en este momento ni eso. ¿Cómo has mantenido una relación que lleva más de una década? Eh, esta persona acompañándote en esta circunstancia tan difícil, ¿no? De ser la pareja de una persona política y pública.
Fíjate, no ha sido sin duda fácil para ninguno de los dos, porque hemos estado expuestos no solamente a la separación física, sino al miedo que él siente de lo que me pueda pasar. La descalificación de tu pareja duele mucho, ¿no? Es decir, él también se ha visto restringido en muchas cosas que él hacía y que le encantaban y que es maravilloso haciéndolas. Entonces, de alguna manera, han sido como muchas pruebas, ¿no? Y yo pensaba mucho cómo Gerardo y yo hemos logrado vivir esta montaña rusa que han sido estos años, ¿no? Primero tiene que ser una persona que tiene que tener mucha seguridad en sí mismo y mucha claridad de lo que él quiere de la vida y de lo que espera de mí. Y indiscutiblemente tiene que haber, a pesar de los pleitos, las tensiones, que las hay, un profundo respeto uno a otro como individuos, ¿no? Y tiene que haber una alineación de nuestros valores. ¿Sabes? Tú tienes que admirar a la persona con la que compartes tu vida y a la que amas. Entonces, eh, yo siento que al final, aunque han habido momentos muy duros y seguramente los habrán mucho más, este, el tener o sea, el saber que él es una persona que de absoluta integridad, que termina siendo también un referente, un poco lo que fue mi papá, de a quién le consulto si tengo una duda o en el plano ético, ¿no? Y tú sabes que tú puedes en ese sentido contar con tu pareja. Para mí eso es indispensable. Y al final tú lo has dicho, es el amor, porque por más que nos obliga a estar separados inevitablemente, el poco tiempo que queda lo aprovechamos intensamente. Tus hijos, Core, eh, los grandes amores de tu vida, tus tres hijos, eh, trabajas para ellos. O sea, esto de una u otra manera es también para que ellos regresen y estén acá y puedan venir muchos venezolanos y es como el núcleo de la síntesis de toda tu campaña. Eh, ¿Qué te comentan ellos? Más allá de lo que tú les puedes decir, ¿qué te dicen ellos de lo que ven, de lo que sienten ahora, de esta mujer en que te has convertido? Si de algo yo me siento orgullosa en mi vida, es de lo que mis hijos son como seres humanos. Son súper distintos entre los tres, desde chiquiticos, ¿no? Son, son, o sea, yo toda mi vida dije, yo quiero que mis hijos se parezcan a mis papás, ¿no? En su calidad humana, en su entrega, en su generosidad, y yo los veo hoy y digo, wow, algo hicimos bien, ¿no? Porque son extraordinarios seres humanos, ¿no? Eh, y obviamente, quizás para ellos es que ha sido más duro todo esto, y eso a mí me ha generado siempre mucha culpa, y ellos lo saben, y están todo el tiempo allí acompañándome, apoyando, sufren mucho, entonces hoy en día tenemos códigos, cuando hay algo que sea una amenaza, algo que me pasa, lo primero que yo hago es hacerles saber, porque en las redes sociales todo vuela, niñitos, estoy bien, eso sí, estoy bien, es asegurarme que ellos sepan de primeros antes de que nadie se entere por ningún lado, ¿no? Y bueno, son los hipercríticos, que yo ponga un tweet malo, que se me salga una palabra indebida en una cosa para que tú digas, mamá, tú que siempre nos dijiste. Ahora, yo recuerdo, te digo, es una de las grandes cosas que cargo en el alma, ¿no? Hablando con una persona que quiero muchísimo, que ha sido para mí un guía y un mentor hace ya bastantes años, Germán Carrera Dama, mi profesor. Y él me decía, tú sabes en lo que te estás metiendo, tú sabes quiénes son lo que más va a sufrir. Y entonces le decía, yo. Y me dice, no, la gente que tú más quieres. Esta decisión que tú has tomado y este camino que estás recorriendo, tienes que estar consciente que va a tener un impacto en los que tú más quieres. Y eso me pareció
para mí fue como un golpe, ¿no? Como un sable en el alma, pero yo ya va, pero si yo estoy haciendo esto por ellos, estoy haciendo esto por mis hijos, por lo que yo más quiero, porque quiero que vivan en un país del que se sientan orgullosos, donde puedan desarrollar todo su potencial. Quiero que además que todos los niños de Venezuela tengan las oportunidades que yo le pude dar a mis hijos. Y la verdad es algo que yo no he podido acoplar o calmar. Es una angustia con la que vivo permanentemente. Y lo único que te puedo decir es que le pido a Dios que al final de mis días mis hijos sientan que valió la pena todo lo que ellos sacrificaron. María Corina, el poder para. ¿Para qué? Para transformar, para crear, para transformar, para, para ser mejor, para servir en todos los sentidos, ¿no? Para ser útil, para curar y para transmitir poder a otros. Yo creo que el liderazgo, un líder verdaderamente se puede evaluar en función de cómo logra inspirar y promover otros liderazgos y verlos crecer. Para terminar, ¿hay algún ritual que tu equipo, Ali, no nos hemos dado cuenta, pero ahí tienes No algún te ritual? lo voy a No, decir. algún ritual Yo sé por dónde antes, vienes. No, antes de Mucho salir a cuidado. multitudes, antes de salir hay algo que te acompaña, que lo haces en silencio, que no sabemos, pero que sí está contigo y que lo puedes compartir. O sea, hay una cábala, hay algo. Sí lo tengo, pero prefiero dejármelo solo para mí. Porque es un momento de conexión interna y donde fundamentalmente le pido a Dios que me ilumine a tomar las mejores decisiones correctas por las razones correctas. Que me dé mucha serenidad de mantener siempre los pies en la tierra y que siempre prevalezca en mí el bien superior de nuestro país, al que adoro. ¿Por qué no te has ido de Venezuela? No entiendo por qué me hacen esa pregunta. Es que cada vez que me lo dicen, pero es que, ¿a dónde? ¿A dónde me voy a ir? Yo solo consigo mi vida aquí, en libertad y con nuestras familias unidas, los niños de vuelta a la casa.